Bienvenidos a nuestro Devo Video del día de hoy. Vamos a leer Juan 13 del versículo 1 al 30. Juan 13, 1 al 30. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumplan las Escrituras. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Como en todas nuestras lecturas, hay mucho que podemos hallar, hablar, para instruirnos, para guiarnos, para transformarnos. Pero voy a sugerir que hoy meditemos en el acto de Jesús lavando los pies a sus discípulos. ¿Cómo podría el Hijo de Dios humillarse al punto de hacer el trabajo de un criado? Bueno, tú y yo sabemos que Él iba a humillarse al punto de morir, y no cualquier muerte, como dice Filipenses, pero muerte en la cruz. Pero los discípulos no habían entendido esto. El trabajo de lavar los pies de los invitados era el trabajo de un criado,
del criado de la casa. Pero como el cuarto en donde estaban cenando era prestado, no hubo un criado para llevar a cabo esa tarea tan importante, ya que para comer se encontraban recostados básicamente en el piso sobre cojines, con los pies pues sucios porque las calles eran de tierra y de piedra. Entonces era un trabajo importante que el criado lavara los pies de los invitados antes de comer. Pues Jesús, al ver que faltaba un siervo para hacer eso, tomó ese lugar y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. ¿Y por qué lo pudo hacer? Nos lo explica en el versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Porque Jesús sabía de dónde había venido y a dónde iba. Había encontrado su total identidad en su Padre. Eso le permitió ser un siervo. Y luego nos pide lo mismo. Pueden volver a leer allí en sus casas del versículo 12 al 17. Pero Él les dice, ¿entienden lo que yo he hecho? Dice, les he puesto el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo como yo he hecho con ustedes. Solo vamos a poder ser siervos cuando hayamos encontrado nuestra verdadera identidad en Cristo, cuando sabemos de quién somos y a dónde vamos. Y primero Dios, lo hayamos entendido en este día, pero como Jesús mismo dice en el versículo 17, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Si lo hemos entendido, gracias a Dios. Pero para ser dichosos hay que ponerlo en práctica y ser siervos como Jesucristo lo fue, porque sabemos quiénes somos en Dios. Que Dios les bendiga.